Disoluciones reales. Volúmenes de exceso. Introducción. Cuando se mezclan volúmenes de sustancias puras para formar una disolución, la diferencia existente entre el volumen resultante de la disolución formada junto con la de los disolventes puros generará lo que se denomina volumen de exceso. Este puede ser por exceso o bien por defecto, reflejándose en un aumento o una contracción del volumen respectivamente. Y eso es lo que se va a mostrar en esta práctica. En el caso de mezclar volúmenes iguales de agua y alcohol, su suma no es el doble del volumen, como cabría esperar, sino que en este caso existe una contracción del mismo. Material. En esta experiencia se emplearán 11 frascos de 125 mililitros, agua destilada, etanol, matraz aforado de 25 mililitros, vaso de precipitados de 50 mililitros. Desarrollo experimental. La mejor manera de comenzar esta práctica es teniendo presente la definición de volumen de exceso, de la que se deduce la siguiente ecuación, en donde V super E es el volumen de exceso en mililitros por mol. Los subíndices 1 y 2 hacen referencia a los componentes 1 y 2 puros, sin mezclar, que en este caso serán agua y alcohol respectivamente. La X mayúscula es la fracción molar. PM es la masa molecular de los componentes puros. La letra griega ρ representa la densidad tanto de la disolución como la de los componentes puros. Por tanto, la expresión teniendo en cuenta el agua y el alcohol quedará como sigue. La práctica consiste en representar los valores del volumen de exceso frente a la fracción molar de alcohol o de agua. Para ello, el procedimiento será calcular el volumen de exceso desde fracción molar de etanol 0 a fracción molar de etanol 1, es decir, 10 puntos. Como se sabe, la fracción molar 0 para el etanol será 1 para el agua y la fracción molar 1 para el etanol será 0 para el agua. Y es que la suma de las fracciones molares es 1. Echando un vistazo a la fórmula, hay algunos parámetros fáciles de obtener. Por ejemplo, las masas moleculares para el agua y el etanol, que son respectivamente 18 y 46 gramos por mol. Por otro lado, la densidad del agua a 25 grados centígrados es 0,927 gramos por mililitro. Se obtiene de tablas. Para conocer la densidad del alcohol se opera como sigue. Se pesa en la balanza de precisión un matraz aforado de 25 mililitros tapado, limpio y seco, y se anota su masa con sus 4 cifras decimales. Se tiene así la masa del matraz vacío. A continuación, con agua destilada, se llena el matraz hasta el enrase. Se le pone el tapón, se secará muy bien por fuera y de nuevo se pesará en la balanza de precisión. Ahora se tiene la masa del matraz con agua en su interior. Como se ha mirado en una tabla la densidad del agua, se puede hacer uso de la definición de densidad para obtener el volumen del matraz. La densidad de una sustancia es el cociente entre la masa de esa sustancia y el volumen que ocupa. En el caso del agua, será la masa de agua entre el volumen que ocupa. La masa del agua será la resta de la masa del matraz lleno de agua hasta su enrase, menos la masa del matraz vacío. Por otro lado, el volumen del agua será el del recipiente que lo contiene, o sea, el matraz hasta su enrase. De esta manera, se
se puede conocer el volumen del matraz con solo despejar y sustituir en la fórmula de la densidad. Conocido el volumen del matraz, se puede conocer la densidad del etanol. Para ello se va a operar en sentido inverso. Se va a secar el matraz y se va a llenar de etanol hasta el enrase. A continuación se pesará en la balanza y se anotará la masa que corresponderá a la masa del matraz con etanol. Como anteriormente se había pesado el matraz vacío, ahora se puede obtener la masa del etanol en ese matraz simplemente restando a la masa del matraz con etanol la masa del matraz vacío. La densidad del etanol a esa temperatura se obtiene entonces de realizar el cociente de la masa del etanol entre el volumen del recipiente antes calculado. Si se compara con los datos para las densidades que aparecen en el handbook, se aprecia una coherencia en los resultados. Con todo esto, en la fórmula del volumen de exceso se conocen las masas moleculares del alcohol y del agua, así como sus respectivas densidades. Faltan por conocer las fracciones molares y las densidades de las propias disoluciones que se van a preparar. Para ello, se va a realizar un procedimiento que consta de dos partes. Primero, se van a hallar los gramos teóricos de agua y de alcohol necesarios para preparar 40 gramos de una disolución de fracción molar en etanol 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 y 0,9. La segunda parte consiste en que se prepararán las disoluciones verdaderas teniendo presente todos los resultados teóricos anteriores. A modo de ejemplo, se harán los cálculos necesarios para preparar 40 gramos de disolución de fracción molar 0,1 de etanol y después se preparará. Para las demás disoluciones se operará de manera similar. Por tanto, para una fracción molar de etanol 0,1 se operará como sigue. Si bien, como se trata de demostrar en esta práctica que los volúmenes no son una magnitud extensiva, las masas sí, de manera que de los 40 gramos teóricos de disolución se les puede restar los gramos de etanol y se sabrán los gramos de agua y se introduce todo en la fórmula y queda lo siguiente. Esta será la fórmula general a aplicar para el resto de disoluciones. Para la fracción molar teórica de 0,1 en etanol, resulta que hay que pesar aproximadamente 8,85 gramos. El resto, hasta 40, será de agua. La manera práctica de proceder es tarar la balanza, poner el bote vacío, se numera y se le echan unos 8,85 gramos de etanol, se anota cuánto se ha echado de verdad, porque ese dato será el que después se emplee. A continuación se coge el bote de agua destilada y se le va añadiendo agua destilada hasta llegar a unos 40 gramos de peso y se anota la masa total resultante. Por supuesto, la diferencia será la masa de agua que se ha echado. Se podía haber realizado la deducción en vez de sobre el etanol, sobre el agua, pero el resultado hubiera sido análogo. Ya se tiene preparado el primer frasco con una mezcla agua-etanol de fracción molar teórica en etanol 0,1. Ahora faltaría conocer la verdadera fracción molar con la masa que realmente se ha echado para preparar las disoluciones. Por supuesto, el resultado
resultado será muy próximo a 0,1. Por ejemplo, podría ser 0,12 o bien 0,09. La fracción molar verdadera del agua se halla restándole a 1 la fracción molar verdadera del etanol. Para conocer la densidad de esta disolución de fracción molar verdadera muy próxima a 0,1, se procederá de igual modo que se hizo para conocer la densidad del etanol. Se llena el matraz con la disolución hasta el aforo. Se anota su masa y se divide por el volumen del matraz que antes se había calculado. Con todo ello, se conocen todos los parámetros necesarios para introducirlos en la fórmula para hallar el volumen de exceso para una disolución agua-etanol de fracción molar en etanol, aproximadamente 0,1. Por tanto, se puede deducir que este será el procedimiento a seguir para el resto de fracciones molares. Por último, se representarán gráficamente los volúmenes de excesos frente a la fracción molar del alcohol. Por último, no conviene olvidar el sentido físico de la experiencia. Ante esto, cabe la pregunta de que si se mezcla alcohol con alcohol o agua con agua, ¿habrá volumen de exceso? ¿Cuál será su valor? La respuesta es que no, ya que no se han mezclado dos cosas diferentes, sino la misma sustancia pura, por lo que su volumen de exceso será 0, como se indica en la gráfica. Para concluir, resta decir que la manera fina de medir densidades es con un pignómetro. No obstante, operar con los matraces aforados resulta económico y no supone muchos errores experimentales.